El signo de Bonnet también se puede encontrar. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio con la sesión. La clase que se me ha encomendado realizar el día de hoy es las obstrucciones de las venas de la retina. Ya me conocen, soy el doctor Conrado Enrique Castro Velasco y hoy tenemos como tutor al doctor Edgar Carvajal. Esta es una sesión que he realizado más que todo dirigida para justamente los R0 y R1 que están entrando para identificar cuáles son estas lesiones, qué exámenes solicitar generalmente y especialmente el seguimiento de este tipo de pacientes. En la tabla de contenido tenemos la definición, la epidemiología, factores de riesgo, la fisiopatología, la clasificación anatómica, el cuadro clínico, las pruebas complementarias y el tratamiento. Entonces, comenzando con la propia definición de lo que es la oclusión venosa de la retina, es una obstrucción del flujo sanguíneo en el sistema venoso retiniano, que posteriormente produce la congestión venosa, aumento de la presión capilar, la extravasación del sangre y líquido y grados variables de isquemia retiniana que vamos a ver ya con imágenes a lo largo de esta exposición. Comenzando con la epidemiología, las obstrucciones venosas de la retina vendría a ser la segunda causa más común de enfermedades vasculares, encontrándose por detrás de la retinopatía diabética. Tenemos acá que dentro de las tres diferentes categorías que se presentan de las obstrucciones, la oclusión de rama venosa retiniana es la que se presenta de mayor frecuencia y afectando a 4.42 por cada 1.000 habitantes por año, siendo aproximadamente 13.9 millones de adultos. Respecto a la prevalencia, la bibliografía tiende a ser un poco contradictoria. He encontrado bibliografía que menciona que es más frecuente en varones ligeramente, así como también mencionan que puede ser prácticamente igual tanto en hombres como en mujeres. En la etnia, lo mismo. En algunas bibliografías, en la AO se refiere de que no debería de haber una diferencia en la raza, pero en otras bibliografías, como en el libro del Ryans, sí explican que puede haber una ligera tendencia hacia la etnia afroamericana. Se habla también que el componente hormonal tiene influencia en esa parte. En cuanto a la tendencia de la aparición, se dice de que la prevalencia aumenta especialmente en pacientes mayores de 60 a 65 años de edad. Sin embargo, el intervalo en el que suele aparecer esta enfermedad es desde los 14 hasta los 92 años, encontrándose que a partir de los 75 años de edad hay un riesgo aumentado de hasta 4.6 veces a las que lo vendrían a ser personas de una menor edad. Para los factores de riesgo decidí dividir tres factores principales que vendrían a ser los factores sistémicos, trombóticos y aquellos que vendrían a ser oculares. De los sistémicos son aquellos prácticamente de síndrome metabólico, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la edad avanzada, el tabaquismo y la enfermedad cardiovascular. Estos son los típicos componentes o factores de riesgo que nosotros podemos encontrar en pacientes adultos mayores. Pero en pacientes que son más jóvenes, y que vamos a señalar más adelante en esta exposición, podríamos centrarnos más a buscar problemas de trombofilias, entre ellas justamente que aumenten la hipercoagulabilidad de la sangre, como la hiperhomocisteinemia, la policitemia y el mieloma múltiple. A su vez, en los factores de riesgo oculares también tenemos que se puede encontrar en pacientes con glaucoma, hipertensión ocular, cruces arteriovenosos patológicos y las anomalías estructurales del nervio óptico. Para la fisiopatología general, más que todo para hablar de cómo se puede llegar a producir este cuadro, tenemos que entender que es una patogenia de origen multifactorial. Son múltiples factores que se van acumulando uno encima del otro hasta que finalmente ocurre. Para esto, y justamente lo que les preguntaba ahora al inicio, la triada de Virchow. La triada de Virchow, haciendo solamente rememorar lo que hemos aprendido en la Escuela de Medicina General, se propuso con la intención de justificar o evaluar la etiología de los tromboembolismos pulmonares. Y en esto, salud, y en esto identificaban tres factores principales que podían dar origen
a una trombosis periférica, que vendría a ser una lesión endotelial, una hipercoagulabilidad o el flujo sanguíneo anormal. Ahora ya centrándonos en nuestro caso en específico sobre la oclusión de las venas. Tenemos como primer gran factor la compresión de la vena a nivel de los cruces arteriovenosos. Normalmente cuando se da el cruce de una vena con la arteria, generalmente 2/3 de la población presentan la arteria por encima de la vena. Y recordar que la arteria tiene unas paredes más rígidas en comparación a la vena. Y generalmente, al compartir estos dos, una misma capa que vendría a ser la adventicia, el efecto de compresión es aún más significativo. Generalmente, el grado de compresión que se puede encontrar en la mayoría de personas es hasta en un 33% del lumen vascular, y eso se consideraría normal. Pero cuando este ya comienza a disminuir aún más por esta compresión, debido a que se encuentra justamente, como dicen, entre la espada y la pared, porque por un lado se encuentra la arteria y por el otro lado se encuentra la pared de la retina, encontrándose una compresión. El segundo factor importante son los cambios degenerativos en la pared vascular. Consecuencia de esta propia compresión que se está generando, el flujo, que normalmente debería ser un flujo venoso laminar continuo, se ve afectado, generándose un flujo turbulento, y esto hace que justamente por esta turbulencia se puedan formar áreas donde pueda haber una tendencia a formarse trombos, que este es justamente el segundo pilar que explica la fisiopatología general de estas enfermedades. El tercero vendrían a ser los factores hematológicos anormales, aquellos que se asocian justamente con estados de hiperviscosidad o un desbalance entre lo que vendría a ser el estado de trombosis con fibrinolisis que se da en nuestro cuerpo. Dentro de todas ellas, y puse como ejemplo, la resistencia al déficit de la proteína C. De la proteína C, que justamente se relaciona mucho con inhibir los factores de coagulación 5 y 7, 5 y 7 de la cascada de coagulación. También se puede haber un déficit de antitrombina, anticuerpos antifosfolipídicos o anticoagulantes lúpicos que dan a una tendencia a un estado de trombofilia. Ahora, esta imagen me pareció bastante completa para explicar prácticamente todo el desarrollo de la enfermedad. Tenemos que ante la oclusión que se está produciendo a nivel de la vena, da un aumento de la presión venosa retrógrada que provoca un aumento de la presión hidrostática capilar. ¿Qué es la presión hidrostática? Vendría a ser la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de los vasos. Muy bien. Entonces, hay un aumento de la presión hidrostática capilar y esto produce que haya una extravasación de sangre y de líquido. Sangre lo podemos visualizar como hemorragias intrarretinianas y el líquido vendría a ser prácticamente el edema que se llega a producir, que es la principal causa de la disminución de la agudeza visual en estos pacientes. El cuarto lugar vendría a ser la disminución de la perfusión capilar. Consecuencia de esta alteración, de este daño vascular, se produce la liberación de VEGF. Se aumenta la permeabilidad vascular y consecuentemente también se producen citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, lo que generalmente ya llega a la tendencia en un futuro a generar neovascularización en estos casos. Ahora, para la clasificación de esta patología depende mucho de la localización donde se pueda producir. Tal y como habíamos mencionado y habíamos preguntado, tenemos la oclusión de la rama venosa retiniana, tenemos la oclusión de la vena central retiniana y de la oclusión de la vena hemicentral de la retina. Vamos a explicar cada uno de estos y cómo se clasifican. Comenzando con la oclusión de la rama venosa retiniana, esta de acá no es una imagen que sea de una oclusión, es solamente una imagen de referencia, porque a lo que quiero llegar es, en estos pacientes que vienen con la oclusión de rama venosa retiniana, se da justamente a nivel de alguna de las ramas principales de la retina, de alguna de las ramas venosas principales, y que generalmente vendría a ser más frecuentemente la rama temporal superior en un 52 a un 66%. Y después la rama temporal inferior en un 22 a un 43%.
Los R0, ¿cuál es la mejor pronóstico visual? ¿Por qué les quería hacer énfasis en la rama que se afecta? Porque esto se debe a que justamente a nivel de las ramas temporales se ocurren mayor cantidad de cruces arteriovenosos. Tiene, entre comillas, más chances a que pueda haber una oclusión. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es, esta es la típica imagen que nosotros vemos cuando entramos a evaluar polo posterior. Lo que nosotros evaluamos generalmente tiende a ser más el área temporal que el área nasal. Y muchas veces se subdiagnostica casos que puedan ocurrir justamente a nivel de la rama nasal. Por eso es que en la tendencia a su diagnóstico es más hacia las temporales. Y esta de acá es ya una imagen clásica de una obstrucción de rama venosa retiniana, en la que podemos ver que justamente por la obstrucción que se da en una de las ramas principales, se ve afectado todo un sector. No la totalidad, solamente el sector en el que se produjo la obstrucción. Ahorita vamos a hablar ya de la clínica. Porque también no logramos diagnosticar las nasales. Porque generalmente son asintomáticas, no pasan por el eje visual. Entonces, generalmente sí pueden generar escotomas, pero no llaman la atención en estos pacientes. Ahora, para que podamos hablar de los cruces arteriovenosos patológicos, primero tenemos que conocer cuáles son los normales. Y acá les traigo un ejemplo. Un cruce arteriovenoso normal vendría a ser en el que no hay compresión, no hay desviación del vaso, ni alteración del flujo venoso. Esta es una imagen esquemática, pero esta de acá es una imagen real, en el que quiero que visualicen que justamente en el cruce arteriovenoso no hay un cambio en la trayectoria ni tampoco una desaparición del vaso, como vamos a ver ahora en los cruces arteriovenosos patológicos. No sabe diferenciar entre arteriovenoso. Sin miedo, la verdad estamos para aprender y hacer las cosas más obvias. Pues ahí alguien que realmente no sepan cuál es la vena y cuál es la arteria. Pero, doctor Fundado, ¿le puede explicar fácilmente cuál es una arteria, cuál es una vena y cómo la podemos diferenciar entre uno y otro? Comenzando por la tendencia a las personas que presentan estos cuadros, que presentan, perdón, un cruce arteriovenoso normal, te vas a encontrar que la gran mayoría, 2/3 de la población, pasan la arteria por encima de la vena. ¿Cómo podemos diferenciarla? De por sí, la vena tiene un aspecto de sangre un poquito más oscuro y tiene un calibre de mayor tamaño. En comparación con la arteria, que generalmente es de un aspecto más rojizo y su trayectoria generalmente es por encima de este cruce arteriovenoso. Y ya, o sea, tiene el flujo de la arteria con la luz, se puede mostrar un reflejo luminoso el trayecto de la arteria y la vena más oscura. ¿Quiero contestar? Ahora, signos típicos de cruces arteriovenosos patológicos. Tal y como habíamos preguntado, el signo de Gant y el signo de Salus, el signo de Bonnet, son signos que están más orientados a pacientes con una retinopatía hipertensiva crónica, pero recordemos que dentro de los factores de riesgo que pueden presentar estas personas es que tengan cuadros de hipertensión arterial de larga data. El signo de Gant es bastante sencillo. Habla sobre la tendencia al ocultamiento de la vena a nivel del cruce. Este es un signo de Gant grado 1. No hay mucha diferencia. Pero sí se puede ver un cierto grado de ocultamiento a este nivel del cruce. Para un poquito de forma de explicarlo un poco mejor, les presento un grado 2, en el que sí se puede visualizar más este ocultamiento venoso. Fíjense que no es una alteración completa del flujo sanguíneo. Acá está entrando por un lado lo que vendría a ser la vena y por el otro también pasa. Hay flujo presente, pero en la evaluación de este cruce se ausenta, se oculta. Eso es lo que vendría a ser un signo de Gant.
Hay toda una clasificación para cada uno de ellos. No planeo profundizar en eso. Solamente ejemplificar y que reconozcan cuando hay cruces arteriovenosos patológicos. En los signos de Salus se trata más que todo sobre la alteración del trayecto del vaso venoso a nivel del cruce. Como pueden visualizar, en esta vena, aquí debe estar el nervio óptico, recordemos porque hay una, básicamente se unen todas las ramas en un solo sitio, y podemos visualizar acá que de lo que normalmente debería de seguir recta la vena, se ocurre una desviación hacia un lado. Esta alteración del trayecto es el signo de Salus. A un mayor grado de desviación, mayor es el grado del signo de Salus que se puede identificar en estos pacientes. Fíjense justamente cómo es que normalmente el calibre de la vena debería de aumentar a medida que nos vamos acercando hacia el nervio óptico. Pero acá podemos ver que más bien hay una dilatación de la parte distal de la vena. Todos esos tipos de cambios hay que estar poco a poco aprendiéndolos a observar. El signo de Bonnet se considera como un signo de Gahn 4 en la clasificación de Gahn 4. Ya habíamos visto que el signo de Gahn es un grado de ocultamiento que puede producirse de la vena. Y en esto de acá se refiere a que el signo de Bonnet vendría a ser el signo de Gahn en un grado 3 y en el que se aprecia alrededor de este cruce arteriovenoso exudados blandos y hemorragias intrarretinianas. Ahora, el cuadro clínico de estos pacientes va a depender mucho de qué área se ve afectada, tal y como mencionaba el doctor. Si es que es una rama venosa retiniana principal, si es temporal, si es nasal, si es que es una rama macular la que se está viendo afectada, si es que está agudo, si es que ya es un cuadro antiguo, cómo identificarlo, si es un cuadro no isquémico, si es un cuadro isquémico en estos pacientes. El cuadro clínico general, y esto ya se comparte pues, en la mayoría de las oclusiones de las ramas venosas, es la dilatación de las vainas retinianas, las hemorragias intrarretinianas difusas que siguen un patrón en llama o como le menciona en el libro, en patrón de fuego y trueno, y manchas algodonosas, como se pueden ver en estas imágenes. Esas hemorragias intrarretinianas. Así es. Esa disposición que se ve en llamas es porque se encuentran en la capa de fibras nerviosas. Los exudados duros también se pueden presentar y el edema macular es la complicación que más frecuente disminuye la presión, disminuye la visión en estos pacientes. Entonces, ejemplos. Este es el ejemplo de una oclusión de rama de toda una rama principal, en este caso de la temporal superior. Podemos ver que se encuentran justamente estas múltiples hemorragias intrarretinianas, unos cuantos exudados duros y justamente la disrupción del flujo que se da en esta arcada temporal. En la rama macular, como vemos, ya afecta justamente el área principal de la visión. Generalmente, entre este cuadro y el otro, acá, si bien ya está afectando también un poco el área parafoveal, estos pacientes regularmente tienen más un área de escotoma definido y en el área de la rama macular tienen un problema más que todo en la visión central y tienen una visión periférica dentro de todo conservada. Ahora, distingamos un cuadro agudo de un cuadro crónico o un cuadro que ya tuvo un cierto tiempo. En el caso de los cuadros agudos, como en este caso, podemos visualizar que están presentes hemorragias en punto, hemorragias en llama, hemorragias intrarretinianas, se ve la gran tortuosidad de los vasos, la dilatación de las venas, así como exudados algodonosos, exudados duros que se pueden presentar en estos pacientes. Y en cambio, en aquellos pacientes que ya han tenido uno antiguo, se pueden visualizar más bien como cambios pigmentarios que se encuentran justamente a este nivel de la arcada temporal inferior. Se puede visualizar el vaso exangüe o vaso fantasma que nosotros ya podemos visualizar después de que sucedió una recuperación parcial de este cuadro. Y en la fluorangiografía generalmente se puede visualizar, adelantando un poco sobre los exámenes, se pueden visualizar justamente shunts o vasos colaterales que intentan irrigar esa parte hipóxica para poder de todas maneras tratar de compensar un poco la perfusión de esa área. Así es también en este tipo de casos se puede visualizar, no se ve tan bien en las imágenes, pero acá hay también un vaso ya esclerosado
Y aquí se puede ver un signo típico de envainamiento vascular, que también son signos típicos que encontramos en pacientes ya con una obstrucción venosa ya antigua. ¿Me puedes explicar eso del envainamiento? Claro, el envainamiento es generalmente cuando tenemos un vaso, no sé si conocerán el signo de los hilos de plata. ¿Mm? El hilo de plata pasa por el centro de la arteria. En el caso del envainamiento vascular, lo que aparenta ser, entre comillas, blanco, vendría a estar por fuera. Es blanco, pero por fuera, ligeramente por fuera, y el vaso sigue su trayecto. Entonces, en esta parte de aquí, yo sé que no ayuda a la imagen, pero sí se puede ver un trayecto sanguíneo, un trayecto rojo, y alrededor de este se encuentra la parte más blanca, que no sé si lo puedes identificar. Sí. ¿Mm? Cuando tiene tierra, donde es más, es un diagnóstico que es siempre específico. El envenenamiento vascular, pero suele ser mucho más importante para que lo busquen y también sea un poquito. Ahora, hablando y diferenciando un poco el cuadro no isquémico del isquémico. En el no isquémico tenemos que tener, primero en la cabeza, es un cuadro, entre comillas, menos severo en comparación a un cuadro isquémico. Entonces, comenzamos con la agudeza visual. Es leve o moderadamente disminuida. Recordemos que este tipo de cuadros se presentan generalmente en los pacientes refiriendo que han tenido una pérdida abrupta de la visión de un momento a otro, sin dolor y en un solo ojo, generalmente. Ahora, también las hemorragias retinianas que se presentan, sí, estarán afectando a toda el área donde se produjo la oclusión, pero se encontrarán menos densas. Así como también en la área que se encuentra con isquemia, generalmente tiene menos de 5 áreas de disco de no perfusión. Ese es el aspecto clave y que lo voy a volver a repetir más adelante en esta exposición. Y el riesgo de neovascularización es bajo. Y la complicación que más molesta en este tipo de pacientes es justamente el edema macular crónico. Y en su pronóstico visual es, entre comillas, mejor. En cambio, en el isquémico tampoco hay dolor, pero es una disminución de la agudeza visual más alta. Llegan con una visión peor, entre comillas. También se presentan con sangrados, con hemorragias interretinianas extensas y más densas. Se van a dar cuenta ahora con las imágenes. Y es un cuadro más severo en el que hay más de 5 áreas de disco aproximadas de no perfusión y hay un riesgo alto de neovascularización. Este es el que nos llama la atención porque más adelante nos puede dar tendencia a generar hemorragias vítreas, nos puede dar justamente a que haya este sangrado que pueda generar membranas fibrovasculares y también pueda producirse una tracción que finalmente pueda producir el desprendimiento de la retina. Entonces, según el estudio de The Branch Vein Occlusion Study, tenemos que el cuadro no isquémico se caracteriza por ser menos de 5 diámetros de disco, en rama, en la oclusión de rama venosa. Muy bien. Y en estos, como podemos visualizar en esta imagen, sí, hay una oclusión de la rama venosa de la parte temporal inferior. Ya podemos ver acá que hay sangrados, hemorragias interretinianas, podemos visualizarlas, y en la fluorangiografía sí tenemos áreas pequeñas en las que hay problemas de hipoperfusión, pero pueden estar más relacionadas con justamente el artefacto que generan las hemorragias interretinianas. Tendríamos que esperar un rato más a que estas hemorragias se reabsorban para certificar que en verdad no sean áreas de hipoperfusión, pero a lo que voy es, no se visualizan grandes partes con hipoperfusión. Esto es la imagen típica de una obstrucción de rama venosa que no es isquémica. Ahora vamos a ver la isquémica. Y en esto de aquí tenemos que es lo contrario, es mayor o igual, acá me falta el igual, a 5 diámetros de disco de no perfusión. ¿Cómo lo podemos visualizar? Acá, hagamos la comparación. Tenemos hemorragias interretinianas más extensas, más densas. Tenemos exudados algodonosos en mayor cantidad. Y cuando nos vamos justamente a la imagen de la fluorangiografía,
tenemos áreas de hipoperfusión. Hagamos el ejemplo. Este es el tamaño del disco óptico, ¿verdad? A forma de ejemplificar. Pongámosle uno a cada parte en la que vendría a haber un poco de hipoperfusión. Yo creo que ya cumplimos de más los criterios que se están solicitando para considerarlo una de obstrucción isquémica. Ahora, en cuanto al seguimiento, en estos pacientes, en aquellos que presentan la no isquémica, la hemorragia vítrea es rara, aproximadamente solo un 11%. Pero, de todas maneras, hay que tener vigilancia, porque hay una tendencia de conversión de un cuadro no isquémico a uno isquémico. Aproximadamente un tercio de este tipo de casos. Y en cuanto al isquémico, justamente darle mayor seguimiento para evaluar si es que se produce neovascularización, que se da en un 20 a 36% de los casos, y de estos, 60% pueden generar hemovitrio. Ahora, el edema macular puede resolver en estos casos de forma espontánea también, pero su persistencia puede darse hasta por 21 meses. Hay que diagnosticar al paciente lo antes posible y darle tratamiento. Y en la vigilancia continua buscamos signos de neovascularización. Signos clásicos que nosotros podemos ver, ya lo han visto en múltiples clases, justamente la rubiosis iridis. Muchas veces pasa desapercibido. Aumenten. Den un giro, utilicen la lámpara. Traten de visualizar justamente estos trayectos. Ya la rubiosis iridis ya es un insulto al diagnóstico. Nosotros tenemos que ser capaces de diagnosticarlo cuando generalmente ya está comenzando a nivel del ángulo, que es donde podemos justamente tratar de evitar que siga progresando. Generalmente a estos pacientes se les puede dar consultas mensuales o dependiendo también ya de si es una isquémica, tal vez un poco antes. Y generalmente la agudeza visual en estos pacientes se mantiene de 20, 40 o mejor en un 50 a 60% de los casos. Incluso sin tratamiento, algunos pueden resolver de forma espontánea y la evolución dependerá del área afectada, que era lo que les comentaba ahora, dependiendo de qué rama afecte. Eso es todo con respecto a la parte de rama. Ahora vamos a hablar de la parte de oclusión central. Y tal y como dice su nombre, es una oclusión de la vena central de la retina, que generalmente se produce a nivel de la lámina cribosa. Y estos pacientes se asocian justamente con cambios escleróticos en las estructuras vecinas, la éstasis circulatoria y la formación de trombos. Todo esto ya lo habíamos hablado en la parte de la fisiopatología. Se repite nuevamente. Y este de acá sí es la imagen clásica que nosotros vemos en estos pacientes, en el fondo de ojo, en el que hay una dilatación de las vainas retinianas, ahí se me terminó ahí, hemorragias intrarretinianas difusas justamente en este patrón de llama, y a diferencia de la de rama, la oclusión central ya puede presentar tumefacción del disco óptico más frecuentemente. No es que sea específico de ella, pero digamos que este signo de aquí sí es algo más propio de una oclusión venosa central. Hay manchas algodonosas, exudados duros y edema macular. Y esta se puede clasificar también en no isquémica, isquémica e indeterminada. Ahora, el criterio cambia. El central se necesitan diagnosticar con menos de 10 áreas de no perfusión para que sea considerado no isquémica. Y la isquémica tiene que tener mayor o igual a 10 áreas de no perfusión. Dentro de ellas también tenemos a la indeterminada. Las indeterminadas son aquellas que por su cuadro clínico, que por la angiografía que se les realiza, no se puede determinar si es que es una isquémica o una no isquémica. Pero generalmente, por la tendencia que hay en estos casos, el 80% de las indeterminadas termina siendo isquémica. Entonces, esta de acá la integramos a como si fuera una isquémica. Repasando nuevamente. Ahora, según el estudio de oclusión de vena central, la CVOS, determina que cuando es menos de 10 diámetros de disco de no perfusión, se considera uno de tipo no isquémico. Y esto, en las características de su clínica, también se puede ver como una disminución moderada de la visión. Hay hemorragia en los 4 cuadrantes, pero hay menos exudados algodonosos, es menos denso. El riesgo de neovascularización es bajo.
pero recordemos nuevamente que estos de acá pueden tender a la conversión hacia un cuadro isquémico en un tercio de estos, y el pronóstico puede ser relativamente bueno. Esta es una imagen clásica de un no isquémico, en el que podemos visualizar si los 4 cuadrantes están todos con las hemorragias interretinianas, la tortuosidad de los vasos. Fíjense en el nervio óptico. No se ven bien los bordes. Esta es la tumefacción que les estaba mencionando, que es típico en estos casos. Y si le aplicamos la fluorangiografía, sí, tendremos múltiples puntos que asemejan a hipoperfusión, pero tenemos un área macular que todavía tiene una buena vascularización de por sí. Es más tendencia a un cuadro no isquémico. Y cuando hablamos ahora, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? De hemorragias en punto, en los 4 cuadrantes, tenemos la tortuosidad de los vasos, la dilatación venosa, y lo pasamos justamente también a este nivel de la fluorangiografía, de por sí no se ven grandes parches de hipoperfusión. Ahora vayamos con la isquémica, comparemos. Tenemos ahora que las isquémicas, que vendría a ser el 25% de los casos, en la anterior habíamos dicho las no isquémicas son más frecuentes, afortunadamente, ¿verdad? En las isquémicas, 25%, según el estudio de la oclusión de la vena central, es mayor o igual a 10 diámetros de disco de no perfusión en la fluorangiografía. Su clínica es más severa, tienen una disminución de la agudeza visual más presente, llegan con una visión de menos de 20/200 muchas veces. Las hemorragias son extensas en los 4 cuadrantes, hay abundantes exudados algodonosos, y esta de aquí es la que tiene mayor tendencia a la neovascularización y a la que nosotros tenemos mucho miedo, que es el glaucoma neovascular de los 90 a 100 días. Y es la razón principal por la que tenemos que seguirles dando seguimiento a estos pacientes. Ahora, por eso es que se le tiene que dar vigilancia estrecha, y generalmente es cada 2 a 4 semanas dentro de los primeros 6 meses. Se me pasaba. También en estos casos de isquémica se presenta lo que se conoce como el DPAR, que son las siglas en inglés, de lo que vendría a ser un defecto pupilar aferente relativo, que se presenta en estos pacientes que tienen la parte o la versión isquémica. Fíjense en el video. En este caso, se le da la iluminación en el ojo derecho, se produce una constricción, pero en el ojo izquierdo no. Más bien se produce una dilatación paradójica. Muchas veces, ¿cómo se justifica este cambio? Este ya es un signo de una isquemia severa que se está produciendo en el ojo. Es una isquemia importante. Es una isquemia que afecta a las células ganglionares, que afecta a la recepción, a la aferencia, adentro, como se dice, adentro aferencia. La percepción de la imagen, el estímulo que se llega a tener, se ve afectado, porque están dañadas. Y esta imagen clásica que podemos visualizar de una isquémica totalmente diferente a la no isquémica, que podemos ver ya múltiples sangrados, ya ni los bordes se pueden visualizar muy abruptamente, y si lo comparamos, ¿no?, en comparación a una isquémica, fíjense ya en la fluorangiografía cómo se encuentran todas estas áreas de hipoperfusión, y en el área macular también especialmente afectado, lo que indica mucho sobre el pronóstico visual que puede llegar a tener este paciente. Hagamos nuevamente el ejercicio, lo que vendría a ser el tamaño del disco óptico. No me he puesto a señalar ya todas las áreas de hipoperfusión, pero creo que la idea se entiende, ¿no? Que no hay comparación a la anterior imagen, de las que no teníamos grandes áreas de hipoperfusión, ¿verdad? Este de acá es un cuadro de obstrucción venosa central isquémica. A forma de recordar, más o menos, y comparar estos dos, la no isquémica tiene una mejor visión inicial. El defecto pupilar aferente no se presenta en estos casos, hemorragias escasas, exudados escasos, la perfusión capilar todavía es buena, y tenemos que en el electroretinograma puede estar normal. Pero cuando hablamos de la isquémica es todo lo contrario. Peor agudeza visual, defecto pupilar aferente presente, están los exudados, una clínica más densa, y tenemos que la perfusión ya se ve afectada y el electroretinograma sale anormal. Específicamente hablando de la onda B, que son las células bipolares. Ahora, para el seguimiento de estos pacientes,
la posibilidad de desarrollar, según la literatura, un proceso oclusivo en el mismo ojo puede ser de un 2.5% a los 4 años. Y en el ojo contralateral, hasta en un 12% en los próximos 4 años. Por lo tanto, menor, pero vale la pena dar vigilancia. Respecto al isquémico, justamente por esta tendencia a la neovascularización, queremos darle un seguimiento continuo y más seguido. Por eso es que se menciona que debe ser cada 2 a 4 semanas, y considerando que ya la neovascularización en un caso es más rara a partir de los 7 meses de haber iniciado el cuadro. No es que a partir de los 7 meses sea imposible, pero la tendencia se reduce drásticamente. Ahora, con el no isquémico, con esta anterior diapositiva y esta de aquí es la que quiero que tengan siempre a la mano, porque estas son información sacadas de guías de práctica clínica de la SERP, justamente que evaluaba el tipo de seguimiento que se le tiene que dar a estos pacientes. Y es que en el caso de los no isquémicos, se les tiene que seguir dando un control por los próximos 3 años. Justamente porque hay una tendencia a que un tercio de ellas pueda convertirse en una isquémica. Y en cuanto a la agudeza visual, según cómo se encuentra afectada, se puede determinar la cantidad de controles que se pueden realizar. Si es que tiene una 20-40, una agudeza visual de 20-40 o superior, puede ser un control 1 a 2 meses durante 6 meses y ya luego posteriormente anual. O si está entre 20-50 y 20-200, un control mensual durante 6 meses e incluso más. O si es que ya tiene una agudeza visual menor a 20-200, un control mensual durante 6 primeros meses y después bimestralmente durante los siguientes 6 meses hasta que cumplas los 3 años. Y ya capaz ir poco a poco ampliando las citas. Y ya por último, la tercera, que se siga de rogar, la oclusión de vena hemicentral de la retina. ¿Cómo podemos diferenciar esta de aquí? La oclusión de vena hemicentral se refiere en los libros porque afecta a toda la mitad o a la totalidad de la retina en toda una sección. ¿Cómo podemos visualizarla? Generalmente en la derrama se afecta una sola y en la vena central se ocluye todo. Pero en estos casos hay alteración de toda una mitad. En este caso, toda la parte superior, tanto temporal como nasal. ¿Esto cómo se justifica anatómicamente? Se conoce que esto se categorizaba como una oclusión de rama, pero la verdad es que se comporta más como una oclusión central de la retina. ¿A qué se debe ello? A que se ha demostrado que en la vida intrauterina se llegan a presentar hasta 2 troncos de la vena central de la retina que acompañan a la arteria central de la retina. Cuando nacen, normalmente una de ellas debería de desaparecer. Pero se ha demostrado que hasta en un 20.5% de la población sí se puede mantener esta tendencia a que persista. Y cuando se ocluye una de estas, es la que finalmente nos puede dar un cuadro de oclusión que afecta tanto al área temporal como nasal, tanto superior o inferior. Esta es una imagen en la que se puede visualizar mejor cómo es que afecta hasta en la parte más periférica de toda esta parte de la retina. Si se dan cuenta, todo el hemisferio superior. Y su clasificación también igual que una no isquémica y una isquémica, con tendencia a un comportamiento como si fuera una central, que no voy a expandirme más porque ya lo hemos hablado, sería algo redundante. Para los exámenes auxiliares, tenemos estos 5 principalmente: la angiografía con fluoresceína, la angiografía con fluoresceína de campo amplio, campo extendido, la tomografía de coherencia óptica, la angiografía por tomografía de coherencia óptica y el electroretinograma multifocal. Vamos a ver unos cuantos ejemplos, específicamente de la angiografía con fluoresceína, porque generalmente ya los pacientes van a venir con un estudio que tienen que saber interpretar. Generalmente hay un retraso en el llenado vascular de la fase arteriovenosa. Se puede presentar edema macular como una hiperfluorescencia y áreas de isquemia como si fueran de hipofluorescencia.
Y lo que se refiere en la literatura es que el examen se tiene que realizar de 3 a 6 meses después del cuadro agudo. ¿Por qué 3 a 6 meses? Doctor, si 3 a 6 meses ya pasaron los 90 días, ya le dio un glaucoma neovascular a este paciente. Porque generalmente, cuando se viene con el cuadro agudo que hemos estado viendo, se producen múltiples áreas de sangrado intrarretiniano. El sangrado intrarretiniano no se perfunde y aparece oscuro. Y esto puede darnos una falsa sospecha de signos de hipoperfusión. Este es un paciente en su cuadro agudo. Este es un paciente esperando a 3 a 6 meses. ¿Dónde están las áreas de hipoperfusión que se visualizaban antes? Entonces, para este tipo de casos, se recomienda justamente que se espere a que estas hemorragias disminuyan para poder realizarse el examen. Muchas veces, igual de todas maneras, realizar uno de buenas a primeras también nos puede dar mucha información. Entonces, esto era lo que les mencionaba. En el cuadro agudo tenemos múltiples hemorragias intrarretinianas, tenemos que está afectándose justamente también con exudados algodonosos, y cuando nos vamos a la fluorangiografía nos da esta apariencia como múltiples áreas de hipoperfusión que se encuentran alteradas. Pero eso puede ser no verdadero. Y cuando hablamos de otros ejemplos, tenemos acá, en esta parte, una alteración, un bloqueo de rama que afecta a la mácula, y se puede ver acá esta área de hiperfluorescencia, un edema macular. Y acá es un ejemplo básico de una isquemia parenquimatosa de la retina. Prácticamente todo negro, hipoperfunditis. En el caso de los crónicos, cuando ya se presenta la neovascularización, en las primeras fases de la fluorangiografía se puede visualizar que sí hubo una oclusión de la rama temporal inferior. Pasa el tiempo y ahora veo todo como manchas hiperfluorescentes. Esto de acá es el signo típico de patrón de fuga de los vasos neovascularizados. ¿Por qué se produce esto? Recordemos que la neovascularización genera vasos nuevos, vasos frágiles, vasos que tienen mucha permeabilidad vascular. Sale con mucha facilidad el propio agente del contraste. Y esto es lo que nos dificulta muchas veces identificar dónde se encuentra la parte que está con la parte de neovascularización, porque se presentan con este patrón de fuga. Me parece importante distinguir cuándo se tiene patrón de fuga, un patrón de neovascularización, o cuándo verdaderamente se trata de vasos colaterales o shunts arteriovenosos. Podemos ver en esta imagen acá el mismo patrón que les había mencionado antes. Tenemos en esta imagen de fluorangiografía patrón de fuga. Detrás de esto probablemente se encuentra la neovascularización. Pero aparte también tenemos los colaterales, shunts arteriovenosos. El intento de la retina por querer perfundir área que no tenía perfusión, creando vasos, pero entre comillas más estables. ¿Cómo los podemos distinguir? Son más tortuosos, siguen un trayecto sinuoso y lo más importante, no tienen un patrón de fuga. Importante. Este es en la fluorangiografía. Salud. ¿Cómo lo identificamos clínicamente? Muy fácil. Siguen el mismo patrón. En este caso, en la parte inferior del disco óptico. Eso fue la parte del examen con fluoresceína. Y ahora vamos a hablar del campo amplio. Es básicamente lo mismo, solamente que ahora se puede evaluar de forma más exhaustiva el estado vascular de la retina periférica. Este de aquí demuestra que de lo que normalmente podríamos visualizar esta área, ahora podemos visualizar áreas de hipoperfusión periférica. Y lo interesante de este examen es que ahora hay softwares que nos permiten estimar también las áreas de no perfusión. Que nos dicen, ojo, ¿podría aplicarme láser por aquí? Entonces, pasando ahora a la tomografía de coherencia óptica, que ya habíamos mencionado, su utilidad es más para el diagnóstico y seguimiento del edema macular.
El edema macular generalmente se presenta con un patrón cistoideo en el 97% de los casos, líquido subretiniano e hiperreflectividad intrarretiniana. Acá podemos ver estos quistes, el líquido intrarretiniano, y muchas veces vemos estas partes de aquí como de hiperreflectividad intrarretiniana. Adivinen justamente a nivel de qué capa que había mencionado antes la doctora. La capa de fibras nerviosas, este es un sangrado. Esta hiperreflectividad que se puede visualizar es muy probablemente uno de los sangrados que se puede ver a nivel de la capa interretiniana. Y dan este típico efecto como de sombra posterior. Nos sirve mucho para darle seguimiento al paciente que no ha sido tratado hasta que finalmente ya se recupere. Y de lo que generalmente, ya haciendo comparación con el estudio de la fluorangiografía que hemos visto en la anterior parte, generalmente este tipo de edema macular cistoideo se conoce en la literatura como de un patrón petaloideo. Un poquito de imaginación. Ahora, biomarcadores. Los biomarcadores son puntos específicos que nos indican el pronóstico visual que puede llegar a tener el paciente. Hay múltiples biomarcadores. Me podría acá pasar y hacerles una lista todavía más grande. Pero quiero centrarme específicamente en aquellos que están relacionados con una buena agudeza visual. Y tenemos acá la integridad de la zona elipsoidea, que es justamente el área de los fotorreceptores, y la integridad de la membrana limitante externa, que si las encontramos indemnes, intactas, tienen un mayor pronóstico visual, un mejor pronóstico visual. Ejemplos. Tenemos acá una zona elipsoidea intacta, normal. No está alterada. Puede haber inflamación. Este no es un caso específicamente de edema, secundario a una oclusión, pero de todas maneras hay líquido interretiniano, pero la capa de elipsoides todavía se encuentra presente. A diferencia de un cuadro en el que aparentemente ya no hay inflamación, parece estar todo normal, pero ya hay una disrupción de la zona elipsoidea que muy probablemente se relacione con un peor pronóstico visual en estos pacientes. Ahora pasaremos con la angiografía por tomografía de coherencia óptica, el OCTA, como se le conoce generalmente. Tiene la ventaja de que delimita mejor la vasculatura en distintas capas. Tiene la facilidad de mostrarnos áreas de no perfusión, el complejo vascular perifovial, la tortuosidad vascular, la detección de microneurismas. Lamentablemente no reemplaza a la fluorangiografía en la detección de puntos de fuga, pero es una buena opción para aquellos pacientes que esté contraindicado la administración de un fármaco, como la fluoroceína, o que tengan una reacción para esto. Y generalmente, como podemos ver acá en el plexo capilar profundo, se pueden ver detalles más pequeños e importantes, como podría ser justamente a este nivel en el que hay un área avascular inferior en el área parafovial, que podría ser un poco más difícil de visualizar en otros estudios. El electroretinograma multifocal registra la respuesta eléctrica focal de la retina central en múltiples puntos de la mácula. No les puse creo que la imagen, ¿no? Pero parecían como pequeños hexágonos que recubren toda la parte de la mácula y va evaluando cada sección de esta, por eso se llama multifocal, y determina si es que hay cambios en la respuesta a su función. Generalmente los cambios que se presentan en ellos son una disminución de la amplitud y un aumento de la latencia. Ejemplo, tenemos esta de aquí, de un paciente con una oclusión venosa, en el que justamente en el ojo afectado tiene una disminución de la amplitud y aumento de la latencia, fíjense bien, en comparación al otro ojo. Fíjense cómo se llega a tener este pico normal en la respuesta del electroretinograma en el ojo que no está afectado, y en el ojo afectado, cómo se encuentra más plana, más baja, una disminución de su amplitud. Ahora bien, tal y como les había mencionado al inicio, ¿cuándo debemos de expandir la búsqueda en estos pacientes? Hasta el momento, lo que más les había explicado es que estos pacientes generalmente son mayores de 60 años, son pacientes que ya tienen múltiples comorbilidades, hipertensión arterial, aterosclerosis, dislipidemia, muchas cosas. Pero, si es un paciente joven, cambia. Porque, tal y como había mencionado en los factores de riesgo al inicio de la exposición,
pueden tener una mayor tendencia hacia un estado trombofílico, o que puedan tener alguna enfermedad que pueda estar correlacionada con su estado y que no ha sido diagnosticada. Entonces debemos de ampliar la historia clínica. Es por eso que ya acá podríamos justificar, evaluar más exámenes de laboratorio para poder identificar si es que estos pacientes realmente están presentando este problema por otras causas. Dentro de ellas, a nivel oftalmológico, nosotros tenemos que certificar que verdaderamente se trate de una oclusión venosa y o no pueda ser justamente un glaucoma o una uveitis que se esté presentando en este paciente. Ya casi pasando a la parte final de la exposición, respecto al tratamiento, ya el paciente viene con nosotros cuando ya tiene el cuadro de oclusión encima. Nosotros no tratamos los factores que lo produjeron. Nosotros tratamos las consecuencias que se produjeron a justamente el desarrollo de este cuadro, que vendría a ser principalmente la isquemia del parénquima retiniano y el edema macular que se puede presentar. En cuanto al tratamiento, lo que se considera todavía en boga, en regla, en uso, vendría a ser los inhibidores de factores de crecimiento vascular, lo que vendría a ser los antiangiogénicos, los esteroides intravítreos y perioculares y la fotocoagulación láser, dependiendo de a qué querramos atacar. Y los que ya no son usados y que se describen en los libros vendrían a ser los antiagregantes plaquetarios, la fibrinolisis, la vitrectomía, la laminectomía, la limitorexis y el láser en rejilla, que todavía en algunas bibliografías las consideran como el último baluarte para el tratamiento del edema macular. Vamos a ir viendo cada uno de ellos ya finalizando la exposición. En cuanto al edema macular, para su tratamiento actualmente ya se utilizan más los antiangiogénicos, los anti-VEGF. Estos son inhibidores directos de la VEGF. Ya habíamos hablado de ellos en la fisiopatología. Y recordamos que estos son los principales factores que provocan un aumento de la permeabilidad vascular, así como de neovascularización en estos casos. Y generalmente el esquema que se utiliza vendrían a ser aplicados mensualmente, dependiendo también del tipo de antiangiogénicos que se utilice, pero generalmente el esquema general es mensualmente por 3 meses continuos y sujeto a la evolución del paciente. Ejemplos de cada uno de ellos tenemos el bevacizumab, el ranibizumab, el aflibercept y el faricimab. No me quiero centrar en la historia de cada uno de ellos porque me demoraría aún más y esta no es una clase de antiangiogénicos de por sí. Creo que allá va a haber una clase específicamente de antiangiogénicos. Pero lo que quiero que se den cuenta es la evolución que se tuvo de las evaluaciones continuas que se realizaron en diferentes estudios como en el Bravo, en el Cruz, en el Horizon, para el ranibizumab, para que sea aceptable y que sea certificada para el uso en pacientes que tengan las oclusiones. Las mejorías, el grado de mejoría, que en estos casos hablamos de mejoría, pero en letras, no en líneas, hablamos de mejoría por letras. Lo mismo con la historia de la aflibercept, con el estudio de Copérnicus y el Galileo, que certifican cómo es que en comparación del uso de la aflibercept mensual en comparación al placebo, se ve una mejoría a lo largo de los próximos meses. Y les dejo este resumen de los anti-VEGF, porque lo que yo quiero que sí se aprendan ustedes es el fármaco que más comúnmente utilizamos, el ranibizumab, el bevacizumab, el aflibercept, el faricimab, y el mecanismo de acción que realiza cada uno de ellos, como el ranibizumab que actúa sobre el VEGF-A y el faricimab que tiene una doble acción que bloquea tanto el VEGF-A así como la angiopoietina 2. Estos son mecanismos de acción que sí deseo que sí se aprendan. Y así es como también ya luego en sus casas revisan los estudios que justifican su uso actualmente. Continuando con estos mismos, la ventaja es que los antiangiogénicos carecen de los efectos secundarios asociados a los corticoides, como podría ser el aumento de la presión intraocular, así como la producción de catarata en los pacientes que son fáquicos. Y
En la desventaja es que el efecto es temporal y en el 86% de los casos van a necesitar de múltiples dosis para continuar manteniendo su efecto. Pasando ahora con los esteroides intravítreos y perioculares, tenemos que en ellos tenemos que su efecto es justamente inhibiendo la vía del ácido araquidónico, que consecuentemente disminuye la expresión de moléculas de histocompatibilidad 2 y regula la producción de VEGF. También una buena opción para reducir su efecto. Y de ejemplos que podemos utilizar tenemos al acetónido de triamcinolona de 1 miligramo o 4 miligramos, de los implantes de dexametasona, de los Surdex, que está acompañado de su justificante, que es el estudio de Geneva, que habla sobre su efectividad en los próximos 3 meses, después de haberse utilizado, que es muy buena, y los implantes de fluocinolona. La ventaja, mejoría transitoria anatómica y funcional de la retina. Desventaja, lo que les había mencionado antes. También va a requerir de múltiples inyecciones para mantener sus efectos y el 28% genera catarata, 40-70% hay un aumento de la presión intraocular y bueno, la endoftalmitis básicamente se presenta en todas las situaciones que querramos aplicar inyecciones intraoculares. Este es un cuadro que me pareció interesante, es un algoritmo de decisión sobre cuál debemos elegir, si es que un corticoide o un antiangiogénico, si el paciente es fáquico, si es afáquico, si es que se puede dar en pacientes que tienen una comorbilidad cardiovascular reciente, si es que ha sido vitrectomizado independientemente del estado del cristalino. Ya lo pueden leer esto ya con mayor detenimiento. Pero básicamente esto es un buen esquema que encontré en el que también justifica al final que cuando ya se utilizó independientemente cada uno de estos, ya como tercera, cuarta opción podemos hablar de una terapia combinada también. Y lo último respecto al edema macular es, en la bibliografía previamente se utilizaba la fotocoagulación en rejilla justamente para poder ayudar a disminuir el edema macular. Pero actualmente ya se ha visto que no produce ningún beneficio y no es recomendable aplicarlo. Sin embargo, en otras bibliografías todavía refieren que puede ser la última opción terapéutica en aquellos casos que son crónicos, en aquellos casos que ya se les aplicó múltiples antiangiogénicos de diferentes tipos, que se le aplicaron corticoides, se le aplicaron combinaciones de estos, no hubo reacciones, el paciente está desesperado, se puede colocar como última instancia. Y ahora, de los dos, el segundo de las complicaciones que estamos tratando de evitar, la isquemia del parénquima retiniano, la cual generalmente se le puede dar tratamiento con fotocoagulación láser, láser argón, y la pregunta clásica, ¿cuándo iniciar tratamiento con el láser? La bibliografía estipula que ni bien se detecte la neovascularización, se tiene que aplicar. No se debe de aplicar de forma profiláctica. Y se debe de ayudar justamente con la fluorangiografía para poder identificar estas áreas de hipoperfusión, para darnos una guía, porque recuerden que no es simplemente darle láser al paciente, le estás provocando un escotoma sobre donde estás aplicando el láser. Si podemos evitar tener que darle láser a toda la retina, enhorabuena. Pero si no es otra opción, tenemos que ir adelante con ello. Y tratar de respetar dos áreas de disco de área macular. ¿Cuánto aplicar? Lo justo y necesario. Generalmente puede ser de 1.200 a 2.000 disparos cuando es toda la retina y se tiene que dividir en múltiples sesiones, 2 a 3 sesiones. ¿Y cuál es el efecto? ¿Por qué? ¿Cómo ayuda? Porque el láser genera un incremento del flujo del oxígeno de la coroides a la retina interna y también se busca normalizar las concentraciones elevadas del VEGF. Los parámetros pueden cambiar dependiendo del equipo que utilicemos para brindar esta fotocoagulación. Y acá les traigo una imagen clásica de un paciente que ya tuvo una obstrucción temporal superior, ¿no? Ya es crónico, vemoslo acá, los vasos exangües y también el envainamiento vascular, que era lo que les había mencionado. Y podemos visualizar que en la fluorangiografía se ven puntos de fuga, neovascularización. Si hay neovascularización, se le debe de aplicar láser.
Con el láser, un láser bien aplicado sobre toda el área isquémica, este es el mismo paciente, pero después ya no hay puntos de fuga de por sí. Se controló. Finalmente acá también un cuadro de decisiones sobre cuándo aplicar láser en el isquémica, en la isquémica, y tampoco hay que satanizar el típico caso que decimos que nunca se tiene que dar de forma profiláctica, pero este propio algoritmo, también sacado de este estudio de seguimiento, también justifica la posibilidad de brindarle la panfotocoagulación profiláctica si es que ya no vamos a tener control del paciente. Mejor ahorita, en este momento, que todavía lo controlo, que lo puedo ver, a que pasen meses y se me quede ciego. ¿Verdad? Son de las pocas situaciones en las que sí podemos aplicar de forma profiláctica. Y en los tratamientos en desuso, que son los antiagregantes plaquetarios, los fibrinolíticos y las opciones terapéuticas, se trató de utilizar los fibrinolíticos. Ya teníamos sangrados intrarretinianos, estos sangrados se empeoraban todavía más con el uso de los fibrinolíticos y de los antiagregantes plaquetarios. La vitrectomía plana se realizaba con la intención de retirar el vítreo posterior y así haya una mayor oxigenación de la retina, pero no se vieron hallazgos concluyentes con esto. Y la vainectomía, o justamente la separación del vaso de la arteria con la vena para que no haya este efecto de oclusión mecánica, tampoco se consideró una opción porque es una técnica muy compleja, el riesgo es muy elevado en estos casos y había más bien muchas complicaciones. Y la limitorexis tampoco se considera una opción por el riesgo quirúrgico alto que hay en estos pacientes. Y ya finalmente en los diagnósticos diferenciales es justamente ver que no sea un paciente con una papiloflebitis, que no tenga una retinopatía diabética, un síndrome ocular isquémico, otras causas de inflamación del nervio óptico. Esta es una imagen de una papiloflebitis. Se ve muy parecido a una oclusión venosa central. Múltiples hemorragias interretinianas, que se ve acá con una tumefacción del disco, del nervio óptico. Parece mucho. Ya les dejo como tarea cómo saber diferenciarlos unos del otro. Como pequeño dato, el rango de edad es diferente. Y para las conclusiones, ya finalizando, el diagnóstico de las oclusiones venosas es 100% clínico. Y la angiografía, tal y como les había preguntado al inicio de la clase, la angiografía con fluoresceína es el gold estándar, pregunta de examen, para estos casos. Y el seguimiento debe ser continuo a tantos casos isquémicos como no isquémicos. Muchas gracias. Doctor. Estamos artículos, pero yo creo que claro, absolutamente todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿De ramas inferiores? No, son las superiores. Las superiores. La superior es la más frecuente. Hay mayor número de cruces arteriovenosos. Esa es la parte anatómica. Creo que lo que preguntaba era por qué tenía mejor pronóstico la inferior que la superior. Exactamente, por el involucro que tiene con la mácula. Las ramas y las hemorragias interretinianas que se pueden producir pueden expandirse también por gravedad a esta parte de la mácula y puede verse alterada. Por eso es que la parte inferior tiene un mejor pronóstico. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. Hasta luego a los de Zoom.